Muy buenas noches, bienvenidos a la conferencia número 16, la observación de sí mismo, del conocimiento de sí mismo, autoobsérvate. Entonces, en esta conferencia vamos a mirar qué es la autoobservación y cómo mediante la autoobservación podemos generar cambios dentro de nuestro mundo interior. Entonces, pásela. Entonces, bueno, la autoobservación es un sentido que es diferente a los 5 sentidos que nosotros tenemos, como los vemos los sentidos externos, por ejemplo, el sentido de la vista, el sentido del oído, del gusto, del tacto. Este es un sentido que en nosotros, en este momento, en todos los seres humanos se encuentra atrofiado. Nosotros creemos que conocemos, pero en realidad no conocemos. Porque conocer y observar son cosas totalmente distintas. Nosotros creemos que conocemos porque de pronto cuando nosotros entramos, digamos, a un lugar, nosotros podemos ver de pronto las paredes, podemos ver el piso, pero nosotros no estamos observando realmente los detalles que se ven en ese lugar. Por ejemplo, nosotros no en un salón de clases o en un salón de universidad, nosotros ingresamos y no vemos, por ejemplo, cuántas sillas hay, cuántas bombillas hay, cuántas ventanas, cómo vienen vestidos los otros estudiantes. Nosotros solo nos dirigimos la atención, pero esta atención es una atención pasiva, no es una atención activa. La observación tiene que ser una observación activa. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando conocemos a alguna persona, sentimos que esa persona por tal o cual motivo nos cae mal. Entonces, nosotros decimos que la conocemos, pero en realidad nosotros no conocemos nada de esa persona, solo sentimos cierto rechazo o cierto fastidio, pero sin saber por qué. Entonces nosotros ahí vemos que nosotros en realidad no estamos observando, solo nos estamos dejando llevar por lo que aparentemente nosotros conocemos. También, por ejemplo, cuando sentimos algo como, por ejemplo, un estado de ira, entonces nosotros podemos conocer que tenemos ira, o sentir que se nos manifiesta la ira, pero nosotros no observamos de dónde se manifiesta esa ira, por qué se nos manifiesta, de qué manera, qué emociones dentro de nuestro mundo interior se van gestando. Entonces vamos a ver que la autoobservación es algo activo. Entonces, como les decía, la observación requiere una atención activa. Entonces, esta atención activa tiene dos lados. Entonces, el lado observante y el lado observado. Entonces, el lado observante o observador es cuando nosotros empezamos a mirar o a observar todos los defectos que se nos van manifestando. Entonces, como si nosotros estuviéramos mirando una película, o sea, la miramos como sin identificarnos, sino como las escenas, como si las escenas fueran pasando, pero nosotros no nos vamos a identificar con esos personajes ni con ese escenario. Entonces, la parte observada es todos aquellos pensamientos, emociones, sentimientos, anhelos, todo eso es lo que nosotros vamos a observar, es la parte observada.
Entonces, vamos a ver que esta atención dirigida hacia nuestro mundo interior es algo positivo. ¿Por qué? Porque nosotros al empezar a observarnos a nosotros mismos, vamos a ir identificando cada uno de estos defectos que se nos van manifestando. Entonces vamos a ir como despertando, porque nosotros en realidad vivimos como dormidos, vivimos como zombies. Entonces siempre dejamos que todos los defectos se nos manifiesten. Por ejemplo, que se nos manifieste a diario la preocupación, el afán, la ira, la envidia, de pronto algunos defectos de codicia, la mentira. Todos esos defectos se nos van manifestando y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de ello. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vivimos en nuestro mundo exterior, nunca en nuestro mundo interior, a pesar de que la mayoría del tiempo nosotros estamos dentro de nosotros mismos, porque nosotros siempre estamos pensando, deseando, anhelando y ni siquiera nos damos cuenta de ello. Bueno, entonces acá nosotros mediante esta autoobservación vamos a empezar a mirar a los diferentes defectos o yoes en acción. Entonces nosotros los vamos a poder ir descubriendo nuestra psiquis. Entonces vamos a empezar a estudiar algo que se llama la muerte en marcha o la muerte psicológica mediante la autoobservación. Entonces nosotros podemos ir identificando cada uno de esos defectos. Por ejemplo, si nosotros vamos caminando por la calle y se nos manifiestan algunos defectos como la lujuria, en donde nosotros vamos caminando y de pronto nos sentimos atraídos hacia alguna persona del sexo opuesto y esa persona nos va a generar ciertas emociones en nuestra parte sexual y en nuestra parte instintiva. Entonces nosotros se nos van manifestando a la vez también pensamientos lujuriosos o deseosos por esa persona. Entonces nosotros no vemos que esos defectos, por ejemplo, una persona se le puede estar como de esa persona, o invitar a salir o cosas. Entonces se siente la atracción y en qué momento surge ese deseo, ¿sí? Entonces todos los que se van manifestando y nosotros en la observación los vamos a poder ir comprendiendo e ir eliminando. Entonces cuando nosotros vemos esto, vamos a ver también que estos defectos, al comprenderlos, los vamos a poder ir eliminando mediante la súplica a la Madre Divina. Entonces nosotros le decimos: Madre Divina, elimíname este defecto, o Madre Divina, elimíname esta sensación, o Madre Divina, elimíname esta emoción, y así. Bueno, entonces también dentro de la observación de sí mismos tenemos que ver que dentro de cada uno de nosotros existen dos mundos. Entonces, el mundo exterior y el mundo interior. En el mundo exterior es el que nosotros percibimos a través de los 5 sentidos. Entonces, todo lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que degustamos, todo eso hace parte del mundo exterior. Y en el mundo interior, ese lo podemos percibir solo mediante el sentido de la autoobservación. Entonces este sentido de la autoobservación es un sentido de la conciencia, es un sentido que es aparte de estos 5 sentidos exteriores. Entonces mediante el sentido de la autoobservación
nosotros podemos descubrir todos los pensamientos, las ideas, las emociones, las esperanzas, los desengaños, todo lo que se nos va moviendo dentro de nuestra psicología. Entonces, mediante la autoobservación, nosotros vamos a poder estar en el aquí y en el ahora, porque nosotros siempre vivimos como recordando cosas del pasado, o de pronto vivimos preocupados por las cosas del futuro, pero en realidad nosotros nunca vivimos en el mundo presente, no vivimos aquí en el ahora. Entonces, mediante la autoobservación, nosotros vamos a ir eliminando cada uno de esos pensamientos, y esto nos va a permitir estar acá en el instante, estar concentrados y tener la atención centrada en la acción. También nosotros vemos que este mundo exterior para nosotros es como muy real. Entonces, mediante la autoobservación, nosotros vamos a darnos cuenta que nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en nuestro mundo exterior. Entonces nos vamos a ir poco a poco haciéndonos conscientes de esa realidad. Entonces, también vemos que si nosotros realmente queremos cambiar aspectos de nuestro mundo interior o de nuestra psicología, solo esto es posible mediante la autoobservación, porque mediante la observación externa nosotros no podríamos generar ningún cambio. Nosotros solo podríamos generarlo mediante el estudio exhaustivo de cada uno de esos defectos que se nos manifiestan. Entonces, este conocimiento es el único que puede originar cambios reales en nuestro mundo interior. Bueno, entonces la autoobservación también hay que verla, hay que practicarla de una forma constante, porque si no se puede volver una autoobservación mecánica. Entonces, ¿cómo se volvería una autoobservación mecánica? Entonces, por ejemplo, un defecto de la codicia. Entonces, por ejemplo, si yo voy digamos, a comprar algo, ¿sí? Y entonces, de pronto, la señora, la que atiende, de pronto me dio dinero de más del que me tenía que dar de cambio. Entonces, a mí se me empiezan a manifestar los defectos codiciosos, en donde me dicen a mí que me quede con ese dinero. Entonces, yo me doy cuenta que se me están manifestando esos defectos codiciosos o esos defectos ladrones, y en vez de eliminarlos, los voy dejando pasar. Entonces ahí me estoy dejando llevar por esa autoobservación mecánica, porque me di cuenta del defecto que se me está manifestando, pero en realidad no eliminé nada y me dejé llevar por el defecto. Entonces ni siquiera le dije a la señorita que me dio ese dinero de más, sino que me lo guardé. Entonces ahí dejé manifestar el defecto codicioso y el defecto ladrón. Entonces ahí nosotros tenemos que seguir autoobservándonos en cada pensamiento, como relajar la emoción y tratar de ir eliminando cada uno de esos pensamientos que se me van manifestando hasta que ya ese defecto no se manifieste más. O sea, ya no me lleguen más pensamientos de quedarme con ese dinero, o esas sensaciones de pronto en mi parte emocional, de pronto de agrado o de miedo o de lo que se me manifieste. Entonces, como les decía, el sentido de la autoobservación de sí mismo se encuentra atrofiado en todos los seres humanos. Entonces, como nosotros tenemos que siempre aprender ciertas cosas del mundo externo, también nosotros tenemos que aprender a manejar la autoobservación. Por ejemplo, nosotros aprendemos
a no dejarnos llevar de pronto por ciertas malas amistades para no pues caer nosotros también en malas condiciones. Por ejemplo, nosotros a veces aprendemos a no dejarnos llevar por personas que nos quieren llevar a cometer ciertas cosas que son malas, ¿sí? Entonces, así nosotros mismos también debemos aprender a manejar este sentido de la autoobservación. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar este sentido de la autoobservación, vamos a ir viendo que ese sentido va a ir desarrollándose también paulatinamente. Entonces, entre más nosotros practiquemos la autoobservación, este sentido se va a ir desarrollando más. Entonces, este sentido es muy fundamental si nosotros queremos lograr cambios verdaderos dentro de nuestra psicología, eliminar cada uno de los defectos que se nos manifiesten en nuestra vida, por ejemplo, los defectos de la mentira, los defectos de la gula, los defectos de la envidia, el resentimiento hacia alguna persona. Todos esos defectos nosotros los podemos ir manejando y eliminando mediante ese sentido de la autoobservación. Entonces, de instante en instante, esto se debe hacer a lo largo del día, desde que nos levantamos hasta que nos vayamos a dormir, porque nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que antes de dormir casi siempre hay vocecitas que nos hablan, por ejemplo, como charlas de que de pronto se nos quedó algo pendiente en el trabajo, o que de pronto no dejé lista tal cosa para el otro día, o que se me olvidó entregar alguna cosa, o se me olvidó pagar algún recibo. Todo eso se nos empieza a manifestar antes de dormir. Entonces nosotros tenemos que mirar todos los defectos que se nos manifestaron a lo largo del día y pedirle muerte psicológica a cada uno de esos defectos. Entonces, desde que nos levantamos, por ejemplo, también se nos manifiestan deseos de quedarnos durmiendo, o de pronto que está haciendo frío, o que la cama está calentica, o que tenemos fastidio por ir a trabajar, o que tenemos que entregar alguna cosa, y entonces todos esos defectos se nos van manifestando, o de pronto defectos de la ira, o defectos del orgullo. Todo eso se nos va manifestando, y nosotros tenemos que ir tratando de autoobservar cada uno de esos defectos para ir mejorando cada día en la autoobservación. Entonces, esta sería la conferencia de la observación de sí mismo. No sé si de pronto tengan alguna inquietud o algún comentario. Si yo voy por si yo voy a pasar una calle, ¿cómo sería mi autoobservación ahí? Si veo que hay carros, si veo que hay, bueno, ¿cómo sería mi autoobservación respecto al mundo exterior y al mundo interior? ¿Cómo puedo yo generar un estado de equilibrio entre autoobservar mi mundo interior y observar el mundo exterior para pasar una calle? Pues tiene que estar primero concentrado, porque uno siempre de pronto a veces pasa sin mirar, ¿no? Tiene que estar atento, porque, o sea, uno tiene que mirar, pues va a mirar por ambos lados, porque hay veces que yo he visto por lo menos que hay gente que se pasa sin mirar o pasa corriendo. Entonces no, uno tiene que darse el tiempo de centrar su atención en pasar la calle. O sea, no mandarse ahí a la loca, sino quedarse como tranquilo y centrar su atención hacia los dos lados para mirar si viene un carro o lo que sea, ¿no? O una moto, lo que sea. Y entonces ahí ya uno pues pasa. Entonces ahí sería siempre centrar la atención en la acción que va a realizar,
para poder que todo salga bien, ¿no? Y en el mundo interior, pues eliminar de pronto los defectos que se me manifiesten, porque si de pronto yo voy afanado, entonces puedo cometer un error de pasarme la carretera sin mirar para los dos lados y que lo coja un carro, ¿no? Entonces no, hay que mirar siempre también el mundo interior. Si siento que voy tarde, entonces Madre Divina, elimíname este afán, Madre Divina, elimíname la preocupación, Madre Divina, elimíname el deseo de correr, Madre Divina, elimíname el deseo de llegar rápido al trabajo, Madre Divina, elimíname hasta yo perezoso porque de pronto se levantó más, o sea, más tarde de lo que se tenía que levantar, ¿no? Entonces ahí tiene que ir mirando cada uno de esos, todos esos defectos en el instante, rápido, irlos mirando y irlos eliminando en el instante. Ahí mismo los tiene que ir eliminando. Entonces todo eso se va manifestando y todo eso se va eliminando. También las sensaciones. Si siente alguna sensación de cosquilleo en la parte emocional también, Madre Divina, elimíname esa sensación. Y así va eliminando cada cosa que se vaya manifestando. Para vivir siempre como les decía, siempre tenemos que vivir en el instante. Tenemos que estar en el aquí y en el ahora. Entonces, no sé si de pronto hay otra inquietud. No. Bueno, entonces esta sería la conferencia de la observación de sí mismo. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado y también pueden ver las otras conferencias que hemos dictado hasta el momento en la página de YouTube, que es Conocimiento de sí mismo, Autoobsérvate. Ahí están también las otras conferencias por si de pronto las quieren pasar a estudiar. Entonces, o hacer algún comentario o alguna inquietud, también se las podemos contestar en la parte de los comentarios. Muchas gracias.